El libro de Jueces, parte del Antiguo Testamento de la Biblia, es uno de los textos más oscuros y desoladores de las Escrituras. En su núcleo ofrece una crónica de sufrimiento, la injusticia y la decadencia moral que marcaron a la nación de Israel durante un periodo de turbulencia, donde no había un liderazgo centralizado y cada tribu actuaba según sus propios intereses. Dentro de este marco, el capítulo 19 de Jueces emerge como una de las narraciones más sombrías, un relato que desafía al lector a confrontar la crudeza de los actos humanos y la corrupción que surge cuando una sociedad se aleja de los principios divinos. En Jueces 19 encontramos una historia profundamente perturbadora de violencia, abuso y venganza, elementos que marcan no solo el destino de una mujer, sino también la desintegración moral de toda una nación. Este capítulo no se limita a narrar un crimen aislado, sino que pone de manifiesto las consecuencias devastadoras de una sociedad que ha olvidado la justicia, la compasión y la verdadera justicia social. A través de este episodio se nos invita a reflexionar sobre los límites de la justicia humana y las profundas implicaciones de la violencia y la opresión. En el video de hoy profundizaremos en cada uno de los elementos de Jueces 19, explorando tanto los aspectos históricos de la época como sus lecciones atemporales para las sociedades modernas. De esta manera, no solo se pretende comprender el contexto original de la historia, sino aplicar sus enseñanzas a nuestra comprensión de la justicia, la moralidad y la necesidad de una restauración espiritual y social. Antes de empezar, querido hermano, si anhelas conocer más de la palabra de Dios y acercarte cada día más a Él, te invito a suscribirte y darle like. Cada vez que lo haces, apoyas a que este mensaje de fe llegue a más corazones. El relato de Jueces 19 comienza con la introducción de un levita, una figura clave dentro de la sociedad israelita en la época de los jueces. Los levitas, miembros de la tribu de Leví, desempeñaban un papel importante en la vida religiosa y espiritual de Israel, actuando como sacerdotes, maestros y custodios de la ley de Dios. En este contexto, el levita es un hombre que, a pesar de su rol de líder espiritual, experimenta una crisis personal que refleja las profundas fracturas en la sociedad israelita del momento. Este levita reside en la región montañosa de Efraín, una zona situada en el centro de Israel. Sin embargo, decide tomar una concubina de Belén, una ciudad en la tribu de Judá. La mención de Belén no es casual, ya que, aunque en ese momento no es aún la ciudad asociada con el nacimiento de Jesús, tiene un significado histórico y simbólico para Israel. Es una ciudad de gran relevancia, y su inclusión en este relato establece un punto de partida crucial para los eventos que se desatarían a continuación. El hecho de que el levita elige a una mujer de esa región implica también un vínculo entre las tribus del norte y del sur de Israel, lo que subraya el contexto político y social de la época. La tragedia comienza cuando la concubina del levita le es infiel y se aleja de él, regresando a la casa de su padre en Belén. Esta infidelidad es un acto de gran significancia, no solo porque rompe el pacto de fidelidad entre el hombre y la mujer, sino porque simboliza la descomposición de los valores que, según las escrituras, deberían haber guiado las relaciones entre los israelitas. La relación entre el levita y su concubina no solo refleja un quiebre personal, sino también un quiebre en la sociedad misma, en una época en la que Israel estaba sumido en el caos y la falta de liderazgo estable, como se refleja en la frase recurrente de los jueces. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien. La partida de la concubina a la casa de su padre representa una ruptura profunda, pero también una señal de los problemas más amplios que aquejan a la nación: la falta de unidad, el abandono de las leyes divinas y la fragilidad de los vínculos humanos. Este acto de infidelidad se convierte en el detonante de una serie de eventos que conducirían a una tragedia aún mayor, revelando cómo los pecados individuales pueden reflejar y amplificar los problemas colectivos de la comunidad. El levita, deseoso de restaurar el vínculo roto con su concubina, decide viajar a Belén para recuperarla. Al llegar a la casa del suegro de la mujer, es recibido con una hospitalidad notable.
El suegro le ofrece no solo un lugar para quedarse, sino también una cordialidad que refleja las costumbres de la época, cuando el hospedaje y la hospitalidad eran fundamentales para la convivencia social. A pesar de este trato amable, hay una tensión latente en la relación entre el levita y su concubina, que no se resuelve con el regreso del levita. La relación parece estar marcada por una mezcla de rencor, incomodidad y malentendidos, lo que subraya la complejidad de las emociones humanas y las dificultades para restaurar lo que se ha roto. Durante varios días, el suegro del levita insiste en que se quede, y a pesar de que la hospitalidad es genuina, el levita, sintiendo que ya es tiempo de regresar, decide finalmente emprender el viaje de vuelta. Sin embargo, el giro más dramático de la historia ocurre cuando el levita y su concubina, al regresar hacia su hogar, deciden pasar por Gabaa, una ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín. Este acto de pasar por Gabaa, aparentemente una decisión inocente en un viaje rutinario, desencadenará un horroroso giro de los acontecimientos que cambiará no solo la vida del levita, sino el destino de toda la nación de Israel. El relato de Jueces 19 no es solo una narración de un suceso trágico e individual, sino también una reflexión sobre el estado moral y espiritual de Israel en ese momento. La infidelidad, la hospitalidad y la hostilidad que se encuentran en el trayecto del levita son símbolos de las profundas tensiones y corrupciones que marcan la sociedad israelita. Este pasaje, que puede parecer en principio una historia sobre relaciones personales, se expande a una crítica más amplia de la desintegración del orden social y religioso en Israel, presagiando los desastres que vendrían. La llegada a Gabaa, la inhospitalidad y el inicio de la tragedia. El relato se intensifica con la llegada del levita, su concubina y su criado a la ciudad de Gabaa, ubicado en la tribu de Benjamín. En busca de alojamiento, los viajeros se dirigen hacia la plaza de la ciudad, un lugar habitual para los forasteros que necesitan hospedaje. Sin embargo, sorprendentemente, no encuentran a nadie dispuesto a recibirlos. Este acto de inhospitalidad es una señal alarmante, pues en la cultura de Israel, ofrecer refugio a un extraño era considerado un deber sagrado, una forma de cumplir con la ley de la hospitalidad que protegía a los viajeros y reflejaba la solidaridad comunitaria. El hecho de que los habitantes de Gabaa se muestren indiferentes ante las necesidades de los forasteros sugiere una decadencia moral profunda, una descomposición de los valores que deberían haber prevalecido en la comunidad. La inhospitalidad de la ciudad contrasta de manera significativa con la de otros relatos bíblicos, donde la recepción de los viajeros era vista como una bendición y un acto de justicia divina. Esta falta de acogida marca el comienzo de una serie de eventos que desencadenarán en una tragedia aún mayor, que refleja el colapso de las normas éticas y la decadencia de la moral colectiva en la sociedad israelita de esa época. Afortunadamente, en medio de esta negativa generalizada, un anciano, al pasar por la plaza, se percata de la situación de los viajeros y, reconociendo su necesidad, les ofrece hospedaje en su hogar. Este acto de hospitalidad parece ser un atisbo de esperanza, una posibilidad de protección para el levita y su concubina. En un contexto donde el rechazo parecía ser la norma, el gesto del anciano ofrece un breve respiro, una oportunidad para que los viajeros encuentren refugio y protección en un lugar seguro. Sin embargo, este alivio es efímero, pues esa misma noche un giro sombrío transforma el destino de los personajes. Mientras el levita, su concubina y su criado se encuentran en la casa del anciano, un grupo de hombres de la ciudad se agrupa fuera de la casa, rodeándola con intenciones oscuras. Estos hombres, en un acto de violencia y depravación, exigen que el levita salga de la casa para violarlos. La agresión sexual que proponen es un reflejo espantoso de la corrupción moral que ha invadido a Gabaa, donde la violencia y el abuso se han convertido en respuestas aceptables o incluso esperadas frente a la presencia de un forastero. La reacción del anciano ante esta amenaza es aún más perturbadora. En un intento desesperado por apaciguar a los atacantes y proteger a su huésped, el anciano les ofrece a los hombres a su hija virgen y a la concubina del levita como sustitutos.
Este intercambio de mujeres como objetos para satisfacer los deseos violentos de los hombres revela no solo la brutalidad de la situación, sino también el desprecio absoluto por la dignidad humana y por los derechos de las mujeres. En la mentalidad de los hombres de Gabaa, las mujeres son consideradas propiedad o recursos que pueden ser entregados, intercambiados y utilizados para satisfacer deseos sin ninguna consideración por su bienestar o autonomía. La tragedia alcanza su punto más sombrío cuando el levita, en un acto de desesperación y cobardía, decide entregar a su concubina a los hombres de la ciudad para evitar que le hagan daño a él mismo. Este acto de sacrificio en nombre de su propia seguridad marca una profunda traición hacia la mujer que ha acompañado al levita, simbolizando no solo la falta de compasión por el prójimo, sino también la deshumanización de las mujeres en esta sociedad. La concubina, sin más opción, es brutalmente violada durante toda la noche, sometida a un abuso indescriptible que pone de manifiesto la violencia sin restricciones que asola a Gabaa. Al amanecer, el cuerpo de la concubina es encontrado frente a la puerta de la casa del anciano, muerta después de una noche de sufrimiento extremo. La imagen de su cuerpo sin vida, despojado de su humanidad y dejado como un despojo en la entrada, es un símbolo desgarrador de la tragedia que ha tenido lugar. Una tragedia que no solo arrastra a los individuos involucrados, sino que también marca el estado de corrupción y moralidad rota en la comunidad de Gabaa. Querido hermano en Cristo, Dios nos llama a compartir su palabra con los demás. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a darle like y suscribirte. Al hacerlo, estás ayudando a que la luz de Dios alcance a más personas que necesitan escuchar su verdad. La reacción del levita, el uso del cuerpo de la concubina como denuncia. La respuesta del levita ante el crimen espantoso que ha sufrido su concubina es igualmente impactante y perturbadora. Después de descubrir el cuerpo sin vida de su concubina, tirado y despojado de su dignidad en la puerta de la casa del anciano, el levita no solo muestra una indiferencia perturbadora ante su sufrimiento, sino que da un paso aún más desconcertante. En lugar de lamentar la muerte de su concubina como una tragedia personal y moral, el levita decide tomar el cuerpo de la mujer y devolverlo a su hogar. Este primer paso, que podría haber sido una señal de pesar o de respeto, rápidamente se convierte en un acto macabro y deshumanizante. Lo que sigue a continuación es un acto que no solo trasciende la tragedia personal, sino que también refleja la falta de humanidad en el tratamiento de la mujer como un objeto desechable. El levita, en un gesto que puede verse como una denuncia grotesca, corta el cuerpo de la concubina en 12 partes. Cada fragmento es enviado a las tribus de Israel, un acto que busca provocar una reacción en la nación, un grito de indignación colectiva ante el crimen brutal que tuvo lugar en Gabaa. Este gesto, que seguramente esperaba ser percibido como una llamada urgente a la justicia, tiene el efecto de despojar a la mujer de su humanidad por completo. En lugar de ser reconocido como una persona, su cuerpo se convierte en un símbolo, un instrumento utilizado por el levita para movilizar una respuesta, pero en el proceso se la reduce a un objeto sin agencia, cuyo dolor y sufrimiento sirven solo como una herramienta para incitar a la venganza. El gesto de cortar y enviar el cuerpo fragmentado tiene una resonancia aún más profunda si se considera el contexto cultural y religioso de la época. El cuerpo de la mujer no solo se convierte en un símbolo de su violación y asesinato, sino que también se convierte en un mensaje de denuncia hacia la corrupción moral de Gabaa y de la nación entera. Este acto de desmembrar el cuerpo para enviarlo como advertencia a las tribus de Israel refleja la forma en que la tragedia se convierte en un espectáculo público, un ritual de indignación que, aunque busca justicia, también refleja una profunda deshumanización de la víctima. Las tribus de Israel, al recibir las partes del cuerpo de la concubina, experimentan una mezcla de horror y perplejidad. El acto del levita tiene el efecto de despertar la indignación en el pueblo de Israel, pero también plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de esa indignación. Las tribus se reúnen para discutir cómo responder a este crimen, y en ese momento, cuando la justicia comienza a transformarse en algo mucho más complejo y perturbador. Aunque la violencia cometida en Gabaa es un acto abominable, la respuesta de Israel no es simplemente un deseo de hacer justicia por la muerte de la mujer. El relato revela cómo, a pesar del horror que genera el crimen, la reacción de las tribus se convierte rápidamente en una espiral de violencia y venganza. La justicia, en lugar de ser una búsqueda de equidad y restauración, parece ser reemplazada por un deseo de retribución y castigo. Las tribus, al unirse para vengar lo sucedido, no solo buscan reparar el
el daño hecho a la mujer, sino que se embarcan en una guerra interna que involucra a varias tribus de Israel, incluida la tribu de Benjamín, cuya ciudad de Gabaa fue el epicentro del crimen. Este desenlace muestra cómo la justicia en la narrativa se desvanece ante la sed de venganza y cómo las sociedades, cuando enfrentan una crisis moral tan profunda, pueden crear una violencia desmesurada. En lugar de un proceso judicial que busca la reparación, el pueblo de Israel se enfrenta a un ciclo de recriminaciones y destrucción mutua, donde la víctima original, la concubina, se convierte en un instrumento de movilización para una guerra civil que llevará a Israel a un lugar aún más oscuro. Lo que queda claro en este relato es que el levita, al usar el cuerpo de la concubina como una herramienta de denuncia, está atrapado en una lógica que deshumaniza tanto a la víctima como a la sociedad misma. Aunque intenta provocar una reacción ante la injusticia, su propio acto refleja una desconexión de la humanidad y la dignidad de la mujer que lo precede. Al final, el cuerpo de la mujer no es solo el reflejo de su sufrimiento, sino también el espejo de una sociedad disfuncional que, en su afán de vengar lo ocurrido, pierde aún más de lo que pretende salvar: su propia humanidad. La guerra civil, el fracaso de la justicia restauradora. La reunión de las tribus de Israel ante la gravedad del crimen cometido en Gabaa culmina en una decisión unánime: actuar contra la tribu de Benjamín, que es considerada responsable de la atrocidad. El pueblo de Israel, movilizado por el deseo de venganza y la necesidad de castigar el crimen, se une para imponer justicia. Lo que comienza como un intento de restaurar el orden se convierte rápidamente en un conflicto que escala hacia una guerra civil. Decidida a defenderse y proteger su honor, se enfrenta a las demás tribus en una serie de batallas sangrientas que casi aniquilan por completo a los benjamitas. La guerra que sigue es devastadora. Las tribus de Israel, en su afán de castigar el crimen cometido por los hombres de Gabaa, desatan una violencia imparable. Aunque las fuerzas de Benjamín son derrotadas finalmente, la destrucción que sufren, tanto a nivel físico como social, es casi total. La tribu de Benjamín queda casi extinta, con una gran parte de su población aniquilada en los combates. Este desenlace trágico plantea una pregunta crucial: ¿cómo se restaura realmente la justicia después de tanta violencia? A pesar de la victoria militar de las tribus israelitas, la historia deja una sensación de vacío, pues la venganza y la violencia no parecen haber proporcionado ninguna solución verdadera al mal que se ha perpetrado. El relato de Jueces 19, particularmente en su conclusión con la guerra civil, plantea preguntas profundamente incómodas sobre el concepto de justicia, retribución y restauración. Aunque las tribus de Israel buscan vengar la muerte de la concubina, lo hacen a través de un mecanismo de justicia que está impulsado por el deseo de castigar y recuperar el honor. Sin embargo, al hacerlo de esta manera, no solo perpetúan el sufrimiento, sino que lo amplifican. La violencia no tiene el poder de sanar el mal que se cometió, sino que solo genera más muerte, más destrucción y más desolación. Lo que ocurre en este capítulo es una representación de lo que puede suceder cuando el deseo de venganza se convierte en el motor de la justicia. La historia revela las limitaciones de la justicia humana, especialmente cuando está impulsada por el resentimiento y la necesidad de retribución. En lugar de restaurar la paz, la moralidad y el orden, la venganza alimenta un ciclo de sufrimiento que no se resuelve con la aniquilación del otro. La muerte de los hombres de Gabaa no lleva consigo la sanación de la herida original. En cambio, la destrucción de la tribu de Benjamín intensifica el vacío de justicia, ya que el daño causado a la sociedad israelita no se ve reparado por la mera aplicación de un castigo brutal. Este ciclo de violencia también pone en evidencia cómo la retribución como forma de justicia no solo deshumaniza a aquellos a quienes se considera culpables, sino que también deshumaniza a quienes buscan justicia. Las tribus de Israel, al actuar desde el deseo de la venganza, se ven atrapadas en una espiral destructiva que acaba afectando a todos los involucrados. La pregunta crucial que emerge es si el castigo en sí mismo puede realmente restaurar el equilibrio moral que se ha perdido, o si, por el contrario, perpetúa una espiral de sufrimiento que deja intacto el mal inicial.
La lección implícita en esta historia es que, cuando la justicia se convierte en un mero instrumento de venganza, corre el riesgo de perder su propósito original: restaurar el orden, reparar el daño y sanar las heridas. En lugar de ofrecer una solución, la violencia solo genera más violencia, y lo que se logra es una destrucción continua que deja a la sociedad aún más fracturada de lo que estaba antes. Este relato bíblico expone la fragilidad de la justicia humana cuando está llevada por el impulso de la retribución, en lugar de por un verdadero deseo de sanación y reconciliación. Así, la guerra civil en Jueces 19 es mucho más que una simple confrontación entre tribus. Es una reflexión sobre las consecuencias morales de la justicia basada en la venganza y la violencia. El intento de restaurar la justicia a través de la retribución no solo es ineficaz, sino que también agrava el mal, dejando a las personas atrapadas en un ciclo sin fin de sufrimiento. La verdadera pregunta que deja abierta la historia es si algún tipo de justicia puede realmente restaurarse cuando la violencia se convierte en el medio para buscarla, o si el mal infligido en respuesta a otro mal simplemente perpetúa la oscuridad que busca erradicar. Reflexiones sobre la crisis moral y social de Israel. El relato de Jueces 19 ofrece una visión profunda de la crisis moral y social que atravesaba Israel durante ese periodo de su historia. En un contexto donde la ausencia de liderazgo centralizado era constante, la nación se encontraba sumida en una especie de anarquía, sin una figura de autoridad que representara la justicia y el orden divino. Este vacío de poder llevó a una situación de caos, donde cada uno hacía lo bien que le parecía. Jueces 21-25, un versículo clave que refleja la falta de una moral colectiva y de un sistema de justicia que guiara las acciones de la comunidad. En este momento, las leyes de Dios y los principios fundamentales de convivencia se volvieron irrelevantes, lo que abrió la puerta a prácticas injustas y violentas, como las que se describen en Jueces 19. La crisis moral de Israel no solo es evidente en el comportamiento de los personajes, sino también en la degradación de las instituciones sociales y en la pérdida de valores fundamentales como la justicia, el respeto mutuo y la protección de los vulnerables. La historia ilustra cómo la falta de un marco moral y legal sólido permite que la violencia, el abuso del poder y el desprecio por la dignidad humana se conviertan en elementos comunes de la vida diaria. El crimen cometido en Gabaa y las atrocidades que se derivan de él son una manifestación de esta falta de ética colectiva, un síntoma claro de una sociedad que ha perdido su camino y que, en lugar de buscar justicia y reparación, se ve atrapada en un ciclo de violencia y venganza. Un aspecto crucial del relato es la grave desigualdad de género que subyace en todo el episodio, especialmente en la figura de la concubina. La mujer, representada en este caso por la concubina del levita, es tratada como propiedad del hombre, un objeto que está al servicio de sus necesidades y deseos. Esta concepción de la mujer como objeto de posesión refleja una visión profundamente patriarcal en la sociedad israelita, donde las mujeres no solo eran despojadas de su autonomía, sino que su valor y dignidad estaban subordinados a los intereses y decisiones de los hombres. La decisión del levita de entregar a su concubina a los hombres de Gabaa a fin de salvar su propia vida resalta la absoluta deshumanización de la mujer, tratada como un instrumento para evitar un daño hacia él. Este sacrificio de la mujer para salvar al hombre no solo es una manifestación trágica de su vulnerabilidad, sino también un reflejo de una estructura social que ha despojado a las mujeres de sus derechos fundamentales, colocándolas en la posición de completa desigualdad y dependencia. El relato también ofrece una crítica severa a la inhospitabilidad y la falta de compasión que caracterizan la conducta de los habitantes de Gabaa. La negativa de los habitantes a recibir a los viajeros en su hogar, un acto que en otras épocas habría sido considerado una muestra de virtud y de obediencia a la ley divina, es un indicio claro de la degradación moral de la ciudad. En lugar de acoger a los forasteros como dictaba la tradición y la moral judeocristiana, los habitantes de Gabaa se muestran indiferentes ante su sufrimiento, lo que los lleva finalmente a la violencia extrema. La violencia que sigue, en la que se atropellan las leyes de hospitalidad y humanidad básica, muestra cómo una sociedad que abandona estos principios fundamentales cae rápidamente en la crueldad y la barbarie. La historia de Gabaa y la posterior tragedia que afecta a la concubina nos lleva a cuestionar la integridad moral de una sociedad que, al despojarse de los valores de compasión y solidaridad, termina siendo presa de la indiferencia y la deshumanización.
Finalmente, la historia del levita y su concubina plantea preguntas importantes sobre cómo una sociedad puede preservar sus valores fundamentales en medio de una creciente indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. La violencia, el abuso y la explotación que se narran en Jueces 19 no son solo una reflexión sobre los defectos individuales de los personajes, sino una crítica al colapso colectivo de la moralidad en Israel. ¿Cómo puede una comunidad restablecer el orden moral cuando se ve atrapada en la indiferencia y el egoísmo? ¿Qué sucede cuando las instituciones sociales y las figuras de autoridad se desintegran, dejando a la humanidad a merced de sus instintos más bajos? Jueces 19 ofrece una advertencia sobre las consecuencias devastadoras de una sociedad que abandona sus principios más básicos de justicia, compasión y respeto por la vida humana. Uno de los aspectos más profundos de Jueces 19 es la reflexión sobre la justicia y la venganza. A través de la respuesta de las tribus de Israel que se agrupan para vengar el crimen cometido en Gabaá, vemos cómo la justicia humana puede ser distorsionada por el deseo de venganza. Aunque el acto de enviar las partes del cuerpo de la concubina tiene la intención de movilizar a las tribus para que se enfrenten al mal cometido, el resultado final es una guerra civil que arrastra consigo una gran cantidad de muertes y sufrimiento. Esto resalta un tema importante: la justicia. Cuando se busca sin la guía de principios espirituales y morales, puede fácilmente convertirse en un ciclo de violencia y destrucción. Las tribus de Israel, al actuar por venganza, no solo buscan hacer justicia, sino que se sumergen en un ciclo de retribución que solo genera más mal. La respuesta violenta de las tribus de Israel demuestra cómo la justicia, si no se maneja con prudencia y misericordia, puede desbordarse y convertirse en un arma destructiva. En las Escrituras, la verdadera justicia divina se presenta como algo mucho más allá de la venganza. La justicia de Dios es recta, imparcial y restauradora, no una mera compensación por el daño hecho. El relato de Jueces 19, con sus crímenes, venganzas y guerras, ofrece un contraste dramático con esta justicia divina ideal. La historia se convierte en una advertencia sobre los peligros de buscar justicia sin el equilibrio de la misericordia, el perdón y la reconciliación. Así como Dios nos llama a ser luz en el mundo, tú también puedes ser parte de esta misión. Suscríbete y dale like, y juntos llevemos la palabra de Dios a más lugares. No subestimemos el poder de su palabra para transformar vidas. La mujer como símbolo de la vulnerabilidad humana. Una de las tragedias más desgarradoras de este relato es el tratamiento que recibe la concubina del levita, desde el momento en que es entregada a los hombres de Gabaá para ser violada, hasta su posterior muerte y el uso de su cuerpo como una herramienta para movilizar a las tribus. Su dignidad humana es completamente ignorada. Su sufrimiento se convierte en una pieza de intercambio para lograr una venganza, lo que la deshumaniza aún más. Este tratamiento de la mujer no es solo un reflejo de la misoginia en la sociedad israelita de la época, sino que también resalta las injusticias que las mujeres han sufrido a lo largo de la historia. La concubina es vista como una propiedad del levita, y su vida tiene tan poco valor que, al final de su agonía, el levita la utiliza como un medio para provocar la ira de las tribus. Este tratamiento es una manifestación extrema de la opresión y la violencia contra las mujeres, un tema que a lo largo de la Biblia se ve repetido en diversas formas. Si bien la cultura israelita de la época no le dio a la mujer el valor que al hombre, la historia de Jueces 19 nos invita a reflexionar sobre las injusticias que aún hoy se perpetúan en muchas sociedades. La victoria también nos desafía a cuestionar nuestra propia actitud hacia las mujeres y los más vulnerables en nuestra sociedad. La violencia sexual y la explotación siguen siendo realidades en muchas partes del mundo, y las mujeres, en muchos casos, continúan siendo vistas como objetos para el placer, la dominación o el abuso. En este contexto, Jueces 19 no solo es un reflejo de la época pasada, sino también una llamada urgente para reconsiderar nuestra actitud hacia las mujeres y hacia aquellos que son marginados y vulnerables. El colapso de la sociedad sin liderazgo moral. El capítulo 19 de Jueces también nos enfrenta a la grave crisis de liderazgo que sufría Israel en este periodo de su historia. La frase que aparece repetidamente a lo largo del libro de Jueces: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25 señala una situación de caos y anarquía. La ausencia de un líder centralizado y justo detrás de las tribus de Israel a merced de sus propias inclinaciones, y esto resultó en un ambiente en el que la moralidad y la justicia fueron diluidas. El levita,
que en teoría debería haber sido una figura de autoridad moral y espiritual, demuestra ser incapaz de actuar con justicia o integridad. Su decisión de entregar a su concubina a los hombres de Gabaa para protegerse a sí mismo es un claro ejemplo de cómo la falta de principios sólidos puede corromper incluso a aquellos que, en principio, tienen la responsabilidad de guiar a la comunidad. En lugar de defender el honor y la dignidad de su concubina, el levita toma una decisión que resalta la corrupción moral de su sociedad. Esta falta de liderazgo moral no es exclusiva de la época de jueces. En muchas sociedades contemporáneas, la ausencia de un liderazgo ético y responsable puede llevar al caos y a la descomposición de las estructuras sociales. La política, la religión y las instituciones sociales a menudo se ven amenazadas cuando las figuras de autoridad no actúan con integridad, justicia y compasión. Jueces 19 nos desafía a reflexionar sobre la importancia de tener líderes que no solo sean competentes, sino que también posean un firme compromiso con la justicia y la moralidad. La restauración y la redención, un camino hacia la reconciliación. Aunque Jueces 19 describe una tragedia sin precedentes, también ofrece una lección sobre la necesidad de restauración. La historia de la guerra civil entre las tribus de Israel y Benjamín es un recordatorio de cómo la violencia y la venganza solo pueden llevar a más destrucción. Sin embargo, el relato no termina allí. Después de la casi aniquilación de la tribu de Benjamín, las tribus de Israel buscan restaurar la unidad entre ellos a través de un proceso complicado de reconciliación. Esta restauración no es fácil ni inmediata. A lo largo del libro de Jueces vemos que la restauración de la justicia y la paz requiere un proceso doloroso, pero es un camino hacia la curación. Este tema de restauración espiritual y social es una constante en las escrituras, que enseñan que incluso en los momentos más oscuros, cuando la violencia y el pecado parecen dominar, siempre existe un camino hacia la redención a través del arrepentimiento, el perdón y el compromiso con el bienestar común. Lecciones de Jueces 19 para hoy. Jueces 19 es una de las historias más aterradoras y dolorosas de la Biblia, pero también ofrece poderosas lecciones para el mundo moderno. En primer lugar, nos recuerda la importancia de los principios éticos y espirituales como la base de una sociedad justa y equilibrada. La violencia, la misoginia y la corrupción son las consecuencias inevitables cuando estos principios son abandonados. En segundo lugar, Jueces 19 señala la necesidad de un liderazgo moral que guíe a la sociedad hacia la justicia y la equidad. Sin líderes que actúen con integridad y que defiendan los derechos de los más vulnerables, las sociedades están condenadas a la división y al caos. Finalmente, el relato nos desafía a confrontar las injusticias y las desigualdades en nuestras propias comunidades. La violencia sexual, el abuso de poder y la discriminación siguen siendo problemas globales, y la historia de la concubina de Jueces 19 nos invita a luchar por un mundo en que cada vida humana sea valorada y respetada. Jueces 19, con su retrato de una sociedad en descomposición, es una advertencia y una llamada a la acción. Nos recuerda que, como individuos y como sociedad, debemos trabajar incansablemente por la justicia, la compasión y la redención. Solo a través de un compromiso serio con estos principios, podemos esperar evitar las tragedias que se describen en este sombrío capítulo de la historia de Israel. Hermano mío que llegaste hasta esta parte del video, deseo que en todos tus caminos te vaya bien. Es por eso que deseo que busques cada vez más de Dios. No te quedes solo con lo que te he dicho en este video. Búscalo cada día que Él está esperando por ti. Hasta la próxima, mis hermanos.